Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a Soluciones Bíblicas. Tenemos una vez más la oportunidad de compartir con todos ustedes respuestas que nos van llegando y nosotros vamos de alguna manera recopilando y vamos buscando información para poder compartir con ustedes. Obviamente siempre basados en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las preguntas que muchas veces tenemos? Y como en cada oportunidad, no estoy solo, estoy con Alejandro, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va, Hernán? Que un tiempo hermoso para poder conocer lo que piensa Dios a través de estas preguntas que se hacen todos en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a hablar acerca si de los cristianos deberían obedecer las leyes del lugar donde viven. Si el cristiano debería someterse a las normas regulativas, puedan ser municipales o gubernamentales. Y bueno, esta es una pregunta porque muchas veces escuchamos por ahí o vemos por ahí que dicen, no, mi pastor me dijo, o porque mi iglesia lo hace, o porque, muchas veces tomamos decisiones como un poco diciendo, tengo que solamente obedecer a Dios. Y vamos a ver en esta oportunidad qué dice la palabra de Dios con respecto a las leyes donde nosotros vivimos, sea en una ciudad, sea en el país o sea en la provincia donde estemos. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las autoridades? Y para eso vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al 7, la palabra de Dios dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y podemos ver en este pasaje realmente extenso, claro en cuanto a que debemos obedecer al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios creó a los gobiernos para establecer el orden, castigar la maldad y promover la justicia. Lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6, donde dice la palabra de Dios, yo lo tengo acá apuntado: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y hay algunos versículos más que vamos a compartir con ustedes en un ratito. Pero Ale, ¿qué podés aportar con respecto a estas leyes que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de someternos? Sin duda que toda ley establecida por Dios acarrea un beneficio para nuestra vida, ¿no? Toda ley que Dios la ha puesto lógicamente para poder traer un orden en aquellas cosas que el desorden puede venir a nuestras vidas, ¿verdad? Y puede, de alguna manera, también tenemos que ser guiados, ¿verdad? Dios, como buen padre, como buen pastor, guía a sus hijos a no equivocarse, a no errarle al camino, a no traer problemas a la sociedad. Entonces, Dios ha traído normas en nuestras vidas para poder estar sujetos base a una vida, ¿verdad?, abundante, en la cual Dios nos ha regalado, ¿verdad? Exactamente. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Dios nos habla de que es un Dios de orden, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en ese orden.
Nosotros no podemos desobedecer las leyes o las normas en el lugar donde estamos, ¿no es cierto? Muchas veces esto se ve y bueno, me ha tocado en algún momento participar de un ordenamiento en la ciudad con respecto a las normativas que, por ejemplo, las iglesias tienen a la hora del funcionamiento, como por ejemplo que las iglesias puedan tener y puedan estar reguladas con su fichero de culto, con su personería jurídica, con todas las normas vendrían a ser de defensa civil, como por ejemplo cortinas sinífugas, puertas antipánico, extintores, en el caso de que sea un lugar muy grande, que tenga sus bombas de hidrante, sus luces de salida de emergencia y el lugar insonorizado. Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en la ciudad donde estamos o en el barrio donde una iglesia se establece, una iglesia evangélica, es muchas veces el mal testimonio que se termina dando porque con tal de alabar a Dios no miramos la hora. No miramos la hora y no miramos ni cuidamos los decibeles que el local de culto tiene, y muchas veces los vecinos, en vez de dar testimonio y en vez de estar demostrándole de que Dios es un Dios que los ama, que los cuida, que está interesado en ellos, muchas veces le presentamos a un Dios molesto, ¿no? Y muchas veces los vecinos terminan haciendo la denuncia a la municipalidad o al lugar donde corresponda, y las autoridades intervienen en ese local de culto, en esa iglesia, porque bueno, los vecinos se quejan por ruidos molestos y los pastores, bueno, ahí empiezan como a decir, estamos siendo atacados por el enemigo, y vemos muchas veces que le echamos la culpa al diablo de cuestiones que tienen que ver con la lógica, que es el cristiano, por más que sea un hijo de Dios y por más que esté haciendo un buen trabajo espiritualmente o socialmente en un barrio, no puede dejar de estar por fuera de las leyes y de las normas del lugar en donde vive. Y esto es muy bueno y esto es importante saberlo, porque muchas veces vemos también que hay iglesias que abren o se abren nuevos locales de culto, o se independizan pastores, pero no están sujetos a las leyes y a las normas. Empiezan a funcionar sin estar con los papeles en regla, ¿no es cierto? Y eso también está mal delante de Dios, porque ahora lo vamos a leer. Una cosa es que las leyes de las cuales los magistrados, o sea, las municipalidades o los gobiernos infundan sobre un cristiano, mientras tanto y cuanto no intervengan sobre las leyes divinas. ¿Qué quieren decir? Como por ejemplo lo que venimos viendo últimamente con cierto tipo de normativas, como son por ejemplo la ley del aborto, el tema de, bueno, la legalización de la droga, la despenalización del aborto, bueno, el tema de las leyes igualitarias, como por ejemplo, son leyes que muchas veces van contra la ley de Dios y contra los principios bíblicos. Ahí sí tenemos que, bueno, hacer un punto y ver si verdaderamente eso nos aparta de Dios. Como por ejemplo yo recordaba la historia muy conocida de Daniel, cuando estaba con Nabucodonosor, y salió un decreto donde todos tenían que inclinarse frente a una estatua, ¿no? Y no podían orar a nadie, ni podían buscar a ningún Dios, sino ese Dios mismo el cual habían creado, ¿no? Pero vemos que Daniel ahí se rebeló no contra un designio o una autoridad del Estado, sino que iba directamente con la ley de Dios. Le estaban prohibiendo en ese momento a Daniel y a sus hermanos, a sus amigos, poder adorar a Dios. Así lo vemos en muchísimos países donde el evangelio es censurado. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no es cierto, Ale? Sí, es verdad. El Señor, sobre todas las cosas, ha traído esas normas para que nosotros podamos vivir, y son normas que, las normas divinas nos llevan a nosotros a vivir una vida en integridad, pero las normas que son puestas por autoridades que Él ha permitido y ha puesto, porque dice que toda autoridad es establecida por Dios, sea natural o sea espiritual,
es puesta por Dios. Que esas normas puedan traer a nuestras vidas ese orden y que nosotros podamos también dentro de esas normas poder disfrutar dentro del parámetro de vida en el cual nosotros nos han puesto para que podamos movernos, realizarnos y poder disfrutar dentro de ese parámetro, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29, podemos leer ahí algo como lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Hechos capítulo 5, versículo, lo tengo por ahí, 27 al 29, la palabra de Dios dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá vemos claramente que la orden o el designio que se había de alguna manera derogado en ese lugar iban contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estaban prohibiendo la predicación del Evangelio, estaban queriendo detener la obra de Dios. Pero igualmente ellos pagaban tributos, vivían sometidos a las autoridades de ese momento, siempre y cuando no intervengan en la ley de Dios. O sea, nosotros sí tenemos que luchar y sí tenemos que pelear contra todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Ese sí es el verdadero, de alguna manera, ahí sí nos tenemos que convertir en revolucionarios o rebelarnos contra la autoridad de turno en ese momento, pero no contra las leyes gubernamentales, sino contra las leyes divinas. Porque recordamos que nosotros no vivimos en una democracia, los cristianos vivimos en una teocracia, ¿no? Vivimos bajo las leyes y bajo las normas que dice la palabra de Dios. Nosotros, más allá que estemos en este mundo y que tengamos que estar sometidos a las leyes gubernamentales, pagar la luz, pagar el gas, pagar el agua, pagar los seguros, los impuestos, los alquileres, eso no hay ninguna duda. La palabra de Dios nos anima y nos dice incluso obedecer a la policía. Ahora, ¿qué tomamos por autoridad delegada? Decimos, bueno, hoy vemos que muchas personas se levantan, mismos cristianos, a quererse rebelar contra el Estado, contra el gobierno. Bueno, me suben la luz, entonces no la pago, voy y me engancho. O me suben el gas, entonces voy y hablo con un gasista trucho y veo a ver cómo me hace alguna conexión para evitar que el gas pase por el medidor, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, si nos para un policía en la ruta, ¿no? Y nos sorprendió en una ley de tránsito, ¿qué hacemos ahí? ¿Nos hacemos cargo de la multa o hacemos lo que hace comúnmente la gente para tratar de zafar? Dar un pago voluntario en ese momento diciendo, bueno, queda entre nosotros esta infracción. Esa autoridad que está en la ruta, que nadie la ve, ni siquiera su autoridad mayor, es una autoridad que está puesta por Dios, porque vivimos en un mundo donde nos regimos por autoridades, ¿no es cierto? Y Dios mismo estableció esas autoridades. Dice, ¿no quieres temer la autoridad? Haz lo bueno, entonces no tendrás problema, ¿no? Muchas veces pretendemos que porque somos hijos de Dios podemos de alguna manera financiar nuestros errores o nuestros pecados o nuestros desórdenes, y no los podemos financiar. No podemos prorratear un pecado o una falta frente a las autoridades legalmente. Eso es bíblico y nosotros tenemos que aprender a someternos, nos guste o no nos guste. Bueno, también tenemos para compartir con ustedes en el libro de Hechos, un poquito más adelante, en el versículo 40 al 42, dice así: y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Los apóstoles acá estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio, no por corruptos.
no porque vivían una vida desordenada, porque evadían impuestos, como hoy vemos a tantos ministros que evaden impuestos o que tienen su economía totalmente desordenada dentro de las iglesias y que muchas veces son perseguidos o les clausuran las iglesias o los persiguen porque los están investigando porque no cierran los números y dicen estamos siendo atacados por el enemigo, ¿no? Como que le echamos la responsabilidad al enemigo de nuestro propio desorden. Acá vemos que los primeros cristianos eran perseguidos, eran de alguna manera hostigados, pero por predicar el evangelio, no porque andaban en cosas raras, no porque estaban metidos en partidos políticos o porque, andaban quedándose con el diezmo de la gente o con las ofrendas y andaban de viaje o de alguna excursión por ahí y levantaban sospechas. No, ellos eran perseguidos y eran cuestionados por predicar el evangelio, no por lo que hacían con sus vidas personales, que eso también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso dice que cuando ellos salieron, después de haber de alguna manera pagado con esa disciplina que las autoridades le habían impuesto, ellos salieron y aún así siguieron predicando el evangelio. Entonces, conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ver si nosotros los cristianos podemos obedecer las leyes del lugar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Obedecerlas o no obedecerlas? ¿Qué dice la palabra? Que las debemos de obedecer, ¿no es cierto? Claramente las debemos de obedecer. La palabra de Dios no deja ninguna duda ni deja a estilo libre, ¿no? Que cada uno vea como quiera hacer en el lugar donde vive. Porque podríamos escuchar a alguien decir, no, yo vivo en un país donde no hay ley, es el lejano oeste. Acá no se pagan impuestos, acá no es obligación tener el seguro del auto, acá no es obligación pagar en términos, o si no pago nadie me dice nada y me voy a otro lugar. No, claramente la Biblia dice que las personas nos debemos de someter a la autoridad. ¿Por qué no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios? Y no solamente las autoridades naturales, sino que también las autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resistimos a la autoridad que Dios ha puesto delegada de Él, a Dios resistimos. Así que esperamos haber de alguna manera aclarado esta pregunta, porque son preguntas que muchas veces nos hacemos diciendo, si somos cristianos tenemos libertad para manejarnos. No. Si somos cristianos tenemos que caminar correctamente y dando un buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida, no solamente con lo que hacemos dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Cómo nos comportamos con las autoridades dentro de la iglesia y también con las autoridades que están fuera de la iglesia. Así que hermano, cuando vaya a la iglesia, fíjese dónde estaciona. Si dice prohibido estacionar, no estacione ahí. Si dice cuando usted va por una calle y hay un semáforo en rojo, no lo cruce en rojo, ¿no es cierto? Es así. Bueno, Ale, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Si querés darle alguna recomendación, algún consejo. El Señor trae esas normas de vida para traer y acarrea bendición para poder cumplirlas, ¿no? Cada norma que Dios trae a cada uno de nosotros es un beneficio para nuestras propias vidas. Y si no, como decías vos, también la persecución que causa el poder romper con ciertas normas que son establecidas y que van contra la palabra de Dios, eso también debe causar gozo en nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos de que se cumple la palabra de Dios, sabemos que está establecido y el Señor nos ha avisado a través de la palabra de Dios de que esas cosas van a suceder, de que la persecución, de poder predicar el Evangelio, el poder llevar la verdad del Evangelio adelante, acarrea muchas veces problemas, puede acarrear en nuestras vidas esa persecución en la cual vamos a tener que vivir. Y más en estos tiempos donde cada vez es peor, ¿verdad? Cada vez el enemigo se enseñorea más, cada vez se ha infiltrado más en la sociedad, se ha infiltrado más en la familia y sobre todo en los gobiernos, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las
principales cosas que tenemos que hacer es estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice para poder luchar en el momento claro y poder llevar adelante lo que Dios nos pide, ¿verdad? En estos últimos tiempos, donde estamos viviendo en el final de los tiempos, como lo hemos compartido en algún otro momento, ¿qué pasaría si, por ejemplo, viene una pareja de lesbianas o de homosexuales a una iglesia evangélica y le piden al pastor casarlos, ¿no? Porque por ley, en algunos lugares ya es ley. ¿Qué haría un pastor en esa situación? Ahí ya depende de, bueno, si el pastor dice, bueno, el gobierno lo permite, ¿no es cierto?, del lugar donde estoy, pero mi moral y mi conciencia y mi testimonio delante de Dios no lo permite. Ahí ya entraría en una situación como entraron los primeros apóstoles, ¿no? Estar siendo obligados a cometer una infracción en la ley de Dios, en la inmoralidad, y bueno, ahí estamos dándonos cuenta de que eso sí es una persecución hacia el Evangelio, porque bueno, el enemigo está últimamente tratando de filtrarse y de meterse de alguna manera para romper lo que son los estándares bíblicos sobre lo que ha sido creada la sociedad y sobre lo que la sociedad verdaderamente subsiste. Si dejaran de existir las familias, ¿no?, el matrimonio de hombre y mujer, ¿no?, ¿cómo seguiría esto, ¿no es cierto? Por eso es importante que estemos orando. Creo que es un hermoso tiempo para orar, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que, como iglesia, estar alertas frente a estas cuestiones, como por ejemplo con las leyes que estamos viviendo últimamente, esta presión desde los estados, desde los gobiernos, para someternos a diferentes tipos de leyes. Creo que lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es clavar rodilla, como hizo Esther cuando Mardoqueo quiso, ¿no es cierto?, preparar la horca, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tenemos que de alguna manera ponernos delante de Dios, orar y buscar sabiduría para tratar de caminar en un equilibrio en el cual no es fácil, porque no es fácil agradar al hombre y agradar a Dios. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres, siempre y cuando las normas no transgriversen o no quieran interferir en las leyes divinas. Vamos a someternos a las leyes de este mundo, pero sin negar cuál es nuestro legado, que nuestro legado es obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Esperamos haber de alguna manera traído luz sobre este tema en Soluciones Bíblicas. Ale, bueno, llegamos al final del programa del día de hoy, pero pronto seguramente estaremos de nuevo compartiendo y respondiendo más preguntas. Sí, es verdad, buscando soluciones para estas cosas que nos traen, ¿verdad?, estas incertidumbres de estos tiempos. A todos ustedes, gracias por estar del otro lado. Será hasta la próxima, una vez más. Agradecidos a Dios por haber podido compartir este programa, y damos gracias a todos nuestros hermanos que trabajan del otro lado de las cámaras y que hacen posible que este programa salga al aire por Solidaria TV. El Señor les bendiga. Nos reencontramos pronto por aquí por Solidaria TV. Hasta luego. Bendiciones.